Auspicia Centro de Innovación y Creación de Empresas de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. Buenas tardes, bienvenidos, señoras y señores. Un domingo más aquí en Calamítro. Digo domingo porque el estreno es el domingo. Usted nos puede ver los lunes y los viernes, pero no se maree. Usted, si cree que es lunes, para usted es lunes. Bueno, aquí estamos. Gracias por estar y compartir un día más con nosotros. Hoy tenemos un montón de información, entrevistas. Vamos a ver qué pasa en el mundo del espectáculo. Y le damos también la bienvenida al señor Holz. A ver si me lo ponchás, que lo teníamos guardado. ¡Sí, señor! Lo teníamos muy castigado porque se hizo oficialista así, muy claro, y no queremos. Y ahora sí, le doy la bienvenida a Quique Tocatlián. ¿Cómo anda, Quique? ¿Cómo están? Acá estamos con un domingo espectacular para darles de todo. Bueno, Holz, le hago la chance porque usted sí es peronista, se reconoce. No, yo soy neutral. Usted, la cámara. Yo siempre estoy del lado correcto, trato de estar del lado correcto. ¿Cuál es el lado correcto? No, bueno. El del pueblo. La gente va a saberlo. El del claro, pueblo. El del pueblo. El de la voz de la calle. El de la gente que trabaja. ¿Cómo anda la calle? ¿Cómo anda el comercio, por El ejemplo? comercio está golpeado. Está golpeado. Hay un par de tips que tienen que tener en el gobierno, que cuando cierran 9 días yo le pido que por favor cierren el clearing, porque a la gente le sigue entrando los cheques a los comerciantes. Entonces, pero que tomen en cuenta esas cosas. Si sos conocido, llamás y te lo frenan. Sí, ¿o no? seguro. Te dice, sí, te lo anoto en la libretita, te dice el gerente. Bueno. Y bueno, ¿qué va a hacer? La Por máquina favor. no frena, la máquina no frena. Está bien. Y ahora sí, Quique, ¿qué tenemos? Tenemos el mundo del espectáculo esta semana, de todo, en la política también, perdón. Después vamos a hablar de la Pfizer, porque hacen una publicidad de la Pfizer y parece que, no sé, yo me quiero hacer yankee. Sí, Y así totalmente. me vacunan directamente. Hay unos cuantos que quisieron poner la bandera esa. Después vamos a hablar, analizar Vamos a hablar. un poquito con más profundidad esto, que es un título solamente. Y en el mundo del espectáculo, entonces, ¿qué sucede? En el mundo del espectáculo se estrenó para mí en Disney Plus y en cine en Estados Unidos una de las películas del año. Atención. Pero vamos a recordar la primer versión del año 1961 que vimos todos en dibujito. Estamos hablando de... No, para nosotros se llamaba La Noche de las Narices Frías. Es cierto, es cierto. Sí, y ahí la tenemos a Cruella de Vil. Esta película es del año 61. Yo no la vi ese estreno, pero se acuerda No, que... yo tampoco. Pero La Noche de las Narices Frías sí, y lo veíamos en Callao y Corrientes. Sí, señor. ¿Cómo se En el llama? cine Los Ángeles. Ahí está, Los Ángeles, que hacías una cola señor. en los inviernos, en las vacaciones de invierno. Qué Porque se terrible. dedicaba a las películas de Disney. Claro, de chicos. Bueno, sigamos. Bueno, y después viene en el año 96 y la segunda parte del año 2000 otra Cruella de Vil, maravillosa. En este caso estamos hablando de Glenn Close, que era una película infantil y adolescente. Pero ahora se estrenó en cines en Estados Unidos y en Disney Plus, pero les cuento, chicos, que van a tener que poner un Plus Plus. ¿En serio? Sí. Ah, bueno. 1.050 pesos más para ver esta joya, ¿sí? Esta joya que desde ya, Gonzalito La Cinta, por favor, grábenlo un año antes, va a tener varias nominaciones para el Oscar. Estamos hablando de Cruella, estamos hablando de Emma Stone, que de hacer un personaje tan dulce como en La La Land, logra hacer una Cruella extraordinaria, y a Emma Thompson, que hace de una baronesa, muy Meryl Streep del Diablo Viste a la Moda. Sí. Tiene algunas cositas del Diablo Viste a la Moda, cosas de Joker, ¿sí? O sea, si bien es una comedia dramática por momentos, es bastante sarcástica. Yo no la vi muy infantil, la Oscura. película. Es bastante oscura, es una buena definición. ¿Por qué el catálogo la catalogación de oscura? Cuéntenme. El mensaje. Es bastante oscura en el sentido de que, bueno, esta parte, por ejemplo, que estamos viendo, tiene esta cosa oscura de Joker. Por el personaje, está hay una perfecto. venganza de por medio. No quiero espolear ya mucho. Está bien, pero va por ese camino. Va por ese el camino camino. personal. Porque es la precuela, Está bien. ¿sí?, de cómo se convierte en la Cruella de Vil que todos conocemos. Mirá qué interesante. Es muy, muy interesante. Vale la pena verla.
Y yo creo que dirección de arte, las actuaciones, el vestuario, el maquillaje, es un nuevo clásico. Van a ver. Mire usted. Bueno, Holce, yo Sí. no sé cuál, estoy con la 2, estoy con la 1, estoy con la... A usted, quiero que lo apunten y Sí. me titule un poco, a ver de qué vamos a hablar después de la tanda. Después de la segunda tanda. Después de la Sí. segunda. Vamos a hablar de la vacuna Pfizer, que parece que están todos obsesionados y hay como, digamos, una sección de la televisión de nado sincronizado, no sé si lo vieron en el deporte, Sí. donde todos hacen lo mismo. Bueno, con la Pfizer pasó eso, un nado sincronizado. Vamos a hablar de eso y de mucho más. ¿Y qué tiene ahora? Tenemos 2 minutos, así que puede hablar, extenderse en algo. 2 minutos. Vamos a decir que el tema de Jorge Rial, así en 2 minutos, si tenemos imágenes, se terminó TV Nostra. Sí. Y si tenemos alguna cosita, esta parte, A ver qué dice. No yo, sino el programa, terminarlo, con todo el dolor del mundo. A veces uno, de este lado de la pantalla, se sobrevalora. A veces uno piensa que está para otra cosa o que uno piensa que sabe lo que el otro quiere. Es algo muy natural en nosotros y a veces nos emperramos y nos quedamos agarrados y nos enojamos y preferimos putear a la gente y decirle, ustedes tienen la culpa de lo que no pasa. Y la verdad no es el caso este. qué raro ver a Jorge Rial diciendo estas cosas, ¿no? Pero vos cuando me comentaste lo que íbamos a hablar, también pensé en esto, ¿no? Porque digo, ver. la gente te acepta desde un lado, a Sí. él lo pusieron en el lado del chisme. Él ya intentó hacer radio, por supuesto, con actualidad. Sí. También en América lo hizo, ¿no? Sí. Y no tuvo ese rating que él deseaba, ¿no? Una Él- cosa es estar preparado, que tal vez debe estar preparado porque lo siente. Sí, Si sí, sale está preparado. Si sale al ruedo porque sabe y está formado como para eso. Pero el tema es del otro lado, si te compra la gente o no. Me parece que ese es el gran dilema y quién baja el martillo. De ahí. Yo creo que se vendió como un programa absolutamente diferente que arrancó con lo de Morla, ¿se acuerdan que lo Sí. dijimos acá? Y después no tenía contenido. Una gran escenografía que vos Sí, lo hermoso, dijiste. por supuesto. Pero también está el tema, Leo, de cuando el público dice no. Y acá creo, porque después en las redes hubo muchísimos comentarios de gente conocida también, de le volvió lo que él durante años tiró. A ver, tenemos cosas que han pasado. Digo, por salieron el todos, tema- estaban Sí, todos con ganas de que claro. fracase. Absolutamente, Sí, porque vos viste que absolutamente. de todos lados empezaron a hablar. Absolutamente, de todos lados. Bueno, pasó el tema Ventura, que eso no se lo perdonaron, pasó el tema Beatriz Salomón, que hizo un descargo hace poco en Intrusos porque el tema Beatriz Salomón no va a terminar. Acá el tema es, ¿cuánto tiempo se va a tomar Rial para volver? ¿Le puede pasar la Gran Repeto? Sí, ya está. No sé qué opina. Me gusta, me gusta. Yo lo voy a dejar como interrogante A ver. para que usted lo defina. Señoras y señores, vamos a un pequeño corte y a la vuelta usted me responde. ¿Si Real se terminó o tenemos Real para arriba? Belmar, joyería, relojería y fábrica de alianzas. La Valle 631, Ciudad de Buenos Aires. 4-326-1053. Fast and then we talk slow. Come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now take my hand, stop it, and the man on the jukebox, and then we start to dance. And now I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Come on now, follow my lead. Año electoral y vamos a tratar de dilucidar un poco qué va sucediendo con las mediciones de los políticos, de sus políticas en la provincia de Buenos Aires. Vamos a comunicarnos con Pablo Roma, que es sociólogo de la consultora Circuitos. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien. Muy Bueno, bien. primero, gracias por atendernos y segundo, contanos un poco de qué se trata este estudio que desarrollaron durante este último tiempo.
Este estudio, bueno, es un poco la continuidad de otros estudios que hemos venido haciendo ya desde diciembre del año pasado, donde tratamos de observar algunas cuestiones que tienen que ver con los posicionamientos general de los bonaerenses respecto a la situación del país, situación económica. Digamos, otro eje que tiene que ver con algunas cuestiones de coyuntura que van cambiando mes a mes y después, bueno, digamos, una foto de lo que puede ser en este momento las posiciones o las tendencias en términos electorales y de identificación política que de alguna manera también a nosotros nos permite analizar bueno, tanto las posiciones coyunturales como los posicionamientos respecto a las problemáticas más generales que aborda este trabajo. Bueno, le vamos a pedir al director que ponga la primera placa, así tenés la posibilidad de explicarnos. ¿Usted considera que la situación actual del país es muy buena, buena, regular, mala? Contanos un poco cómo se desarrolló esta pregunta y qué respondieron los bonaerenses. Sí, nosotros venimos haciendo esta pregunta, digamos, en casi todos los trabajos que hacemos. Un poco el objetivo es tratar de ver cuál es el posicionamiento general que marca un poco el clima de la situación, digamos, ¿no? Y cuando digo el clima de la situación, digo las perspectivas respecto de la crisis sanitaria, las perspectivas respecto de la crisis económica y lo que uno ve que digamos, las perspectivas en términos de positivas o de expectativas buenas son reducidas, digamos, ¿no? Creo que el aumento de los casos, que la crisis sanitaria se prolongue tanto tiempo, afecta un poco la mirada sobre la situación del país y sobre todo teniendo en cuenta también cómo impacta en los sectores mayoritarios de esta sociedad la crisis económica, ¿no? Estamos viendo un proceso de pauperización, de retroceso económico. Si bien, digamos, en términos de la macroeconomía no es tan así, digamos, porque hay el precio de la soja récord, recaudación, pero en lo que tiene que ver con el bolsillo, digamos, la economía, podríamos decir, del salario, y bueno, se ve muy afectada sobre todo por el aumento de precios, ¿no? Y creo que esos elementos marcan un poco la mirada general respecto a la situación del país. Claro, más teniendo en cuenta la provincia de Buenos Aires, ¿no? Si bien es muy industrial, por el otro lado tenés uno de cada dos jóvenes pobres y eso marca un poco la desigualdad que existe en el conurbano. Contanos esto específicamente de la economía, qué piensa la gente, cómo se va a ver a lo largo de los meses, si le golpeó la pandemia al bolsillo. Sí, digamos, nosotros lo que vemos es que, como vos decís, este proceso de desigualdad que se nota sobre todo en los jóvenes y en las mujeres, nosotros ya lo habíamos, digamos, hace un año, cuando casi comenzaba a transitar este proceso de pandemia, nosotros hicimos un trabajo sobre la situación laboral y veíamos que las mujeres eran quienes más afectados se veían por la pandemia, tanto en términos de ingresos como en términos de pérdida laboral, porque fundamentalmente las trabajadoras domésticas, los trabajadores informales, que los jóvenes forman parte de ese, digamos, de ese sector, eran quienes se veían más afectados. Y claramente, si bien el gobierno hizo un esfuerzo, sobre todo para contener a los sectores más vulnerables, con el IFE, y bueno, el ATP para los trabajadores, creo que hay una situación de expectativas pobres respecto de cómo va a ser la situación económica en los próximos meses, ¿no? Me parece que no hay una situación. Teniendo en cuenta el año electoral, creo que es un problema para el gobierno que las expectativas económicas sean bajas, digamos, ¿no? Para la mayoría y en este caso de los bonaerenses. Sí, bueno, a ver un poco también quiero ver el desenvolvimiento del gobierno nacional, el presidente en este caso, a ver qué piensa la gente. Y uno tal vez analiza cómo es durante todos los procesos electorales, que siempre algo de dinero se inyecta. Pero en este caso, ¿qué piensa la gente sobre cómo actuó el presidente en la pandemia? Mira, la imagen que tiene Alberto Fernández no es una imagen no es una imagen mala. Tiene un 44% de imagen positiva y otro 40%
aproximadamente 42, 43% de imagen negativa. Para el contexto, me parece que no es un mal posicionamiento en términos de su imagen. Yo creo que los bonaerenses, en este caso, reconocen parte del esfuerzo en la gestión, sobre todo en la gestión sanitaria, y también el reconocimiento de que la crisis económica, bueno, es un problema que afecta a todas las economías del mundo, pero fundamentalmente creo que hay un reconocimiento en parte de esa gestión, que eso no implica el desconocimiento de la gravedad de la situación, digamos, ¿no? Entonces, cuando uno ve pregunta o evalúa acerca de cómo ven la gestión del gobierno nacional, digamos, no expresa un rechazo absoluto como digamos, uno podría imaginar en un contexto de crisis sanitaria y crisis económica como tal. Yo creo que hay crisis económica, hay crisis sanitaria, pero no veo una crisis política que afecte directamente al gobierno. Y por último, Pablo, y agradeciendo, por supuesto, tu gesto de estar con nosotros compartiendo este momento, como sociólogo te pregunto, después de la pandemia, ¿qué? ¿Cómo ves a la sociedad? ¿Cómo se puede, en qué muta todo lo que pasó? Creo que si bien, digamos, la pandemia ha generado lazos de solidaridad, también ha generado, digamos, una sensación de poner sobre la mesa la idea del sálvese quien puede, de un individualismo un poco extremo. Entonces yo creo que después de la pandemia, en términos sociales, las cosas no van a cambiar mucho. Todos teníamos la expectativa de salir de la pandemia mejores. Yo creo que vamos a salir igual que siempre, porque los problemas siguen siendo los mismos en términos políticos, en términos económicos, y me parece que si bien todos necesitamos fortalecer los vínculos de solidaridad, creo que también hay un poco de mezquindad y de un individualismo que a veces no ayuda a confluir en salidas comunitarias. Y me parece que la crisis sanitaria marca que es necesario tener plantear una salida más comunitaria, más común, y lo veo un poco difícil. Quizás me agarras un poco pesimista, pero bueno, es un poco la sensación que tengo hoy en día, digamos, ¿no? Bueno, y en base a lo que estás diciendo, entonces hay que analizar también que la grieta se va a seguir agrandando, ensanchando, ¿no? Digo, esta amplia avenida del medio que uno tal vez pensaba que podía hacer este gobierno, en estas elecciones tal vez se va a ver dos extremos bien polarizados. Sí, creo lo mismo. Creo que el proceso de polarización es un proceso que se mantiene. Me da la sensación que esa ancha avenida del medio que expresó Sergio Massa hoy tiene muchas dificultades para instalarse como una alternativa a la polarización. Hoy candidatos como Guillermo Moreno, que quizás quieren representar a ese sector del peronismo no kirchnerista, que tiene una imagen aceptable, de 25% de positiva. Me parece que tiene como desafío quien quiera representar ese sector tratar de traccionar electoralmente y poner a ese espacio como realmente una alternativa política que no sea la crítica a uno u otro o tomar aspectos positivos de uno u otro, sino una opción que pueda romper con ese proceso de polarización, donde claramente hay dos proyectos, dos modelos que se ponen en juego y que tienden a subsumir al resto de las fuerzas, porque hoy vemos que Frente de Todos tiene alrededor de 33%, varía entre el 30 y el 35%, Juntos por el Cambio entre el 27 y el 30%, a grandes rasgos, digo, ¿no? Sí. Con la variación, y el resto de las fuerzas muy por debajo del 5%, digamos, ¿no? Entonces me parece que ahí hay una situación que es complicada. Yo creo que la sociedad de alguna manera también demanda alternativas. En una elección legislativa como esta habrá que ver si las fuerzas minoritarias hoy en términos electorales pueden, digamos, dar esa respuesta y de diversificar un poco el voto,
o bien se va a mantener este proceso de polarización, pero yo creo que la polarización no solamente se da en términos de los dirigentes, sino también hay un proceso de polarización en la base de la sociedad que es difícil a veces de romper. Bueno, Pablo, te agradecemos la participación y, por supuesto, en algún momento te vamos a volver a convocar. Gracias. No, gracias a ustedes, un placer y a disposición para cuando quieran. Bueno, señoras y señores, interesante el análisis, conocer sobre datos ciertos lo que puede suceder en estas próximas elecciones y saber en qué lugar está parada la sociedad. Vamos a un pequeño corte y a la vuelta hacemos aquí, en Weekend. Vestidor de reinas, tienda de diseño, ropa, deco, carteras y accesorios, modelos exclusivos. Nos encontrás en Biel 410 Caballito, Instagram @vestidor.dereinas. The club isn't the best place to find the lovers, so the bar is where I go. Me and my friends at the table doing shots, tripping fast, and then we talk slow. Come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now take my hand, stop it, and the man on the... Y ahora sí, señora y señores, el último bloque tenemos de todo, señor Holce. Bueno. Picante lo suyo, a ver. Nado sincronizado, volvemos con eso. A ver, el nado sale. ¿De qué se trata el nado sincronizado? Esto de que todos salen a hacer lo mismo, eso es lo que quiere decir usted. Exactamente, todos los canales que sabemos desde qué están alineados, se tira un tema a la mañana y ahí empiezan todos, con el mismo discurso, porque ni siquiera alguno tiene una originalidad de decir algo diferente o con más información. No, es el mismo discurso. ¿Por qué la Argentina no trajo la Pfizer? ¿Por qué la Argentina no... Después no veo el nado sincronizado cuando se tienen que desdecir. Eso nunca lo veo. Pasó, ojo, con la vacuna rusa, que en ese mismo momento, cuando aprobaron, salió el informe mundial acerca de que estaba aprobada, después sí, ese día fue sincronizado en todos los medios, pero yo vi como un recule de estos medios que vos estás diciendo, admitiendo que es otro tipo de vacunas. Pero sí se ve, y hay que analizarlo también desde dos puntos de vista, me parece esto. Uno es el político y otro es el económico. Es una empresa que gana plata vendiendo vacunas. Entonces va a hacer lo posible también para que haya consumidores en diferentes partes del mundo. ¿Esto qué quiere decir? Que si vos tenés que hablar con alguien para que hable bien de la vacuna o plantee algún tipo de dudas, lo va a hacer. Y desde el otro lado, en el político, digo, es la alineación con un sector americano, estamos hablando de Estados Unidos, o con otro sector geopolítico, estamos hablando con China o con la vacuna rusa. Me parece que los gobiernos también están influenciando con eso. Y no hay que negar que en Argentina también tenemos, no te digo voceros, pero gente que piensa a favor de Estados Unidos. Y no está mal. No. Cada uno piensa lo que piensa. El tema es que parece que una vacuna te salva y la otra no. Ese es el dilema, que tenemos que salir de esa pelea ridícula. Leo, ¿no? igual me parece que acá vas más allá de la... Sabemos todo que va más allá de la vacuna, que la intención no es la vacuna, sino crear discordia y ver por qué... A ver, y la gente, ¿por qué querría tener solo la Pfizer? ¿Por qué no preguntan por otra vacuna que preguntan por la Pfizer? Bueno, y eso y aparte, ya salieron a decir que la Argentina estaba interesado en la vacuna, pero no le daban los avales. Listo, lo salieron a decir. Y ahora quiero ver que no vi a nadie. Ahora está negociando, ahora sigue negociando. Pero está bien, pero bajaron sus pretensiones también los Pfizer de pedir los avales. Porque la política argentina también salió a defender. Bueno, ¿no? bueno. Es más, Patricia Bullrich, la verdad, un mayor papelón de es la una historia, papelonera, ¿no? Digo, de decir, acusar al gobierno de que estaba ofreciendo coimas, y de Pfizer salieron al día como para negar la situación. Digo, no vale todo para ensuciar al enemigo político, me parece. Se demostró que sí. Bueno, ahora terminamos con esto. Vamos a terminar el domingo con un poco de alegría, y eso la trae Quique. A ver, Quique, a ver, un repaso de la televisión. Un repaso de la televisión de esta semana que Ale... Mirá, Leo, la costumbre.
Pasó de todo. Y en este caso, Masterchef, Leo, la está rompiendo porque el día de la Gunda, que vos sabés que se le cayó ahí el caramelo. Qué tremendo que fue y lo levantó del piso. En casa estábamos, yo indignado. ¿Cómo me Mirá, mirá, es tremendo. Estuve 2 días indignado con esta situación. Juró por la madre. Sí, lloró. La castigaron que va a estar siempre los Sin domingos estrella. de eliminación. Bueno, a ver, todo es teatro, también hay que Sí, es decirlo. show, eso Muy hay que bueno, decir. esto es un show porque hizo 23 puntos con picos de 25. Escucha, pará, es un show, pero muy vos bien. no agarrás la comida del piso y se la das. Por favor, eso Ah, no. bueno, No, eso Yo no me está indigné porque la tenían que preparado, castigar al toque. No, esperaron ¿Quién 2 no lo días. hizo en la casa eso? Pero es Se te cae y lo volvés, no te ves nada, pero mirá mirá el lo que pino. mirá No, lo que yo es. no. ¿Cómo que no? No, Y- fue al piso, fue al piso. Eso en alguna No. ocasión puede pasar, pero no se lo podés dar con los comensales, por ahí te lo comés vos. Lo digo, malo en tu es que te casa. vieron. Eso es un proceso, estás adelante de todo el mundo, televisión argentina, tenés reglas, no Cuando podés. es así lo calentás de nuevo y el calor mata Pará, todo. bueno, ya está, listo, dejá. Siempre una visión Holmes de las cosas existe, ¿no? Vamos a hacerlo acá la próxima, vas a ver. Dale. ¿Qué Pero más? El tema es que ese mismo momento, de los 25 puntos, Tinelli, atención esto, llegó al pico mínimo de rating 6-6. Vamos por otro lado, porque en Tinelli hubo otra cosa muy interesante y fue esta imitación de Romina Ricci. Espectacular. Muy buena. Que fue Siempre se hace tarde en la ciudad. Digo, cuando hay producción y hay laburo, la gente tiene encendido, hay encendido. Sí, de hecho con las imitaciones levantó el rating Tinelli y le fue muy bien el Día del Humor. En este caso estamos viendo a Romina Ricci, Que es ex esposa. ex esposa de Pareja. Fito Páez, que tienen a Margarita juntos. Hubo un Y- mensaje de Fito. Sí, sí. Y por otro lado, Romina Ricci fue coacheada por Martín Bossi. Sí, 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 sí. Muy cuidado. Bueno. Y tenemos la despedida. La despedida, a ver, la despedida, ¿qué Y es? tenemos la despedida, tenemos a la Marengo haciendo de Rafaela Carrá. Este no lo vi. A verlo un poquito. Excelente. Gustó, ¿no? Sí, sí, sí. Aparte la de estaba así, refilón y decía Sí, sí. ¿Cómo me gustaba Rafael Acarrá cuando era chico? Yo lo veo a usted haciendo de Rafaela Carrá. A ver, un bailarín con bigote. lo veo. Corazón de vagabundo. Estaba enamorado de buscando mi Rafael libertad. Eras He muy chico. viajado por la tierra y me he dado cuenta de que donde no hay odio ni guerra, el amor se convierte en fe. Tuve muchas experiencias y he llegado a la conclusión que perdida la inocencia en el bueno, se pasa les mejor. cuento Escucha, que... pará, déjalo. Y quiero ver cuándo hacer Hacer bien el amor hay que venir. el repiqueteo de la cabeza. A ver, ese. Escucha. Mira, Y si te dejan, no lo ahí está. pienses Se más. lo pedimos a Holce ahora. Yo quiero que hagas el. Muy bien. Ahí está. ¡Muy Un bien! poco de rubiola, pero bueno, ¿qué va a hacer? Bueno, señoras y señores, así se termina el programa. Explota, explota, me explota. Ahí está. estamos. Así terminamos, señoras y señores. Gracias por haber compartido este rato con nosotros. Nos vemos la semana que viene. Y como te digo siempre, con una sonrisa, Club isn't todo the es best mejor. place to find the lovers, so the bar is where I go. Me and my friends at the table doing